menos se lo espera, pues hay cosas que tratan de entorpecer nuestro propósito. Y entonces podía escoger. Yo traje otros zapatos, pero son unas chancletas. ¿Ves? Porque mi esposo me dijo, ponte las chancletas y te pones los zapatos cuando llegues a la iglesia. Y tan pronto me puse el zapato, abrí los ojos y José me dijo, no me digas que se rompieron. Sí, se rompieron. Aquí estamos, cojos, pero en victoria. Amén. Hemos vivido días complicados, de mucho agite social y colectivo. Las caravanas, los discursos, las promesas, los ataques, las filas, las sorpresas han sido la orden del día los pasados meses, pero ciertamente como que los últimos días fueron más intensos. Esto se intensificó. Algunos de nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad democrática y social de ir a votar. Yo fui como pude, con la energía que me quedaba en el cuerpo, fui y hice mi fila de 2 horas. Otros, pues decidieron que a lo mejor no le dieron tanta importancia al proceso y se quedaron en sus casas. Otros dijeron con desesperanza que para qué, total para qué, si siempre va a ser lo mismo. Y lo cierto es que haya sido una o la otra, todos tomamos decisiones sobre nuestro plan de acción ante el panorama político histórico en el que nos hemos encontrado los pasados meses. A diferencia de otros procesos de elecciones, en esta ocasión no había mucha certeza de nada. Con un largo y profundo suspiro, Puerto Rico y Estados Unidos dijeron que sea lo que Dios quiera. Con un largo y profundo suspiro fue que pusimos todo lo que venga en las manos de Dios. Unos celebraron y otros, preocupados por el futuro, se lamentaron. Pero ya se acabaron las campañas, las caravanas, los carteles, los anuncios. Entre todas las cosas en que he estado pensando en estos días, a lo mejor no es tan importante, pero es una de las cosas en las que he estado pensando. ¿Usted se ha dado cuenta la cantidad de millones de dólares que se invierte en campaña política? Estamos hablando de millones de dólares en campañas, en carteles, en anuncios, en billboards, en promociones casa por casa, en regalos, en promesas, millones de dólares. Y yo me preguntaba, ¿cuánto hubiéramos podido haber hecho con ese dinero? Hubiéramos a lo mejor arreglado algunas escuelas. A lo mejor les hubiéramos podido poner aire acondicionado a las escuelas para que el verano y los meses calurosos sean aceptables estar dentro de un salón de clase. Hubiéramos podido, tal vez, qué sé yo, arreglar los generadores de electricidad para que tengamos luz más a menudo y sean más las veces que tenemos y no las que no tenemos. Quién sabe, hubiéramos podido también ser testigos de que con esos millones se acabara de construir el CDT de Vieques, que todavía no tienen CDT. Tanto dinero invertido, pero sabemos que en la sociedad en que vivimos hoy en día, el que no se anuncia, usted no se aprende ni el nombre. Hay personas que no tenían a lo mejor recursos para invertir en campaña y usted no sabe quiénes son, ni de dónde salieron, ni cuál es su trayectoria, porque el que no invierte, pero tal vez como que deberíamos pensar en cuál es el límite, porque ciertamente hay mejores formas de invertir todo ese dinero, todos esos recursos, todo ese tiempo, pero ese no es el tema de hoy. Estamos aquí en la casa de Dios. Llegamos buscando paz, consuelo, dirección, comunidad, amistad, palabra, sostenimiento. Y hoy le decimos a Dios que por lo menos yo no me quiero ir como entré. Nos ponemos en las manos de Dios para que nos hable, nos restaure y nos sostenga. Que recibamos hoy la dosis de esperanza que necesitamos hoy.
Para mí, las circunstancias para el día de hoy, depende de cómo las evaluemos, no se veían muy alentadoras. Me tocó una fecha difícil, un texto difícil, un ambiente complejo. Uno quisiera decir muchas cosas, sin embargo no las podemos decir todas. Me enfermé, se me rompió el zapato. O sea, las circunstancias no eran alentadoras. Y es un tema el de hoy, riesgo y restauración, el tema y el texto bíblico, que les confieso que me lleva a un punto de un poco de frustración. Frustración porque a veces queremos que la gente piense como nosotros, quiera lo que queremos nosotros, anhele lo que nosotros queremos, y ese no es el escenario real. La gente no va a ser como yo, y no va a pensar como yo, y no va a querer lo que yo quiero. Y Dios nos llama a amarnos a pesar de esas diferencias. Sabemos que en la práctica diaria cumplir con este mandamiento es sumamente difícil. Así que sí, a veces el asunto de la política es un poco frustrante. Ante este escenario yo vi pocas opciones, o digo que sí o digo que no. No puedo decir que no de entrada porque es el mes de mi cumpleaños, así que estoy agradecida de Dios por sus bendiciones y su cobertura sobre mi vida y del tuyo, porque dije que noviembre es un mes bueno, Angie, es un mes bueno. Así que no podía decir que no. Pero entonces leí el texto y el pastor hizo énfasis cuando me invitó a tener la reflexión en el día de hoy. Recuerda, Liliana, que es después de elecciones. Eso cambia el escenario. Y adicional a eso, cuando leí el texto, dije, caramba, lo hace un poco más complejo. Así que nos quedan dos opciones. Les puedo dar un mensaje light para que nos vayamos contentos y felices, pensando que todo está bien y que lo estamos haciendo excelente, o les doy el mensaje que me dio Dios. Yo escogí el mensaje que me dio Dios. Es un mensaje difícil y nos confronta. Así que, hermanos, no me malinterpreten. Asumo esta responsabilidad con mucho respeto, con mucha humildad, pero también reconociendo el mandato que nos da Dios, las instrucciones que nos da Dios. Así que, hermanos, pues, desde el momento en que el pastor me invitó a tener la reflexión de hoy, hizo hincapié precisamente en este asunto de que era después de las elecciones. Hoy confío que Dios habrá de manifestarse con poder en medio nuestro. ¿Quién lo cree? Amén. Ese amén tiene que ser fuerte. Amén. Queremos que Dios nos hable, nos inquiete y provoque en nosotros la sed de buscar cada día más de Dios y honrarle con la forma en que nos conducimos por este camino de la vida. El tema de hoy es riesgo y restauración. El texto se encuentra en el libro de Marcos. Rainer, si me puedes poner, gracias. El libro de Marcos capítulo 13, versículos del 38 al 44. Y dice la palabra de Dios: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca,
de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y una viuda pobre echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Palabra de Dios. Riesgo y restauración. En esta enseñanza Jesús comienza utilizando la palabra guardaos. Se utiliza esta misma expresión en el libro de Lucas y Mateo, y en estos últimos textos utilizan también la expresión ay de vosotros. También dice en Marcos y en Lucas, necios y ciegos. De entrada son expresiones que denotan que debemos tener cuidado, que hay un posible riesgo, debemos tener precaución. Hay algo que nos obliga a ir con cuidado, a abrir bien los ojos, pendientes al camino y a sus alrededores. Pero ¿cuidado de qué? Este texto y los que apoyan este texto los invito hermanos a que no solo se sienten y lean este texto de Mateo, de Marcos, sino que se acerquen al de Mateo y al de Lucas, que van más a la especificidad del evento en el que Jesús tuvo este encuentro con los fariseos. Y nos dice, ¿cuidado de qué? ¿De qué tenemos que guardarnos? Guardarnos de los que gustan vestir de forma distinguida para ser enaltecidos. Oiga, hermano, no se trata de que no nos vamos a vestir bonitos. Nos vestimos bonitos porque nos gusta vernos bonitos, amén. Ustedes están como el día, suavecitos. Nos gusta vestirnos bonitos, pero ¿nos vestimos bonitos para qué? Nos vestimos bonitos para sentirnos bien, para estar cómodos, para sentirnos chévere, pero no para ser enaltecidos, no para ser reconocidos por ninguna cosa en específica. Más allá, mejor vamos a tratar de ser reconocidos por lo que hay dentro de nuestro corazón. Así que nos tenemos que guardar de los que gustan vestir de forma distinguida para ser enaltecidos, los que buscan protagonismos, los que buscan ser engrandecidos, los que buscan un trato privilegiado. Nos tenemos que cuidar de los que aprovechan de los vulnerables. Nos tenemos que cuidar de los que ponen reglas y leyes que después no pueden seguir. Los que no obran con justicia, misericordia y fe. Los que se muestran limpios por dentro, pero por fuera, pero por dentro están llenos de huesos secos. Y me pregunto dónde habré visto yo personas con esas características. En el texto se hace referencia a los fariseos, conocedores de la ley y personas con poder político y religioso. Pero en realidad tengo que decirles que podemos encontrar estas características en cualquier parte, desde el macro hasta el micro, desde nuestro gobierno hasta nuestras familias. Y de estas personas la palabra nos dice, guardaos, no seamos ciegos y necios. Abramos nuestros ojos y preguntémonos, ¿en quién está puesta nuestra fe? ¿En quién está puesta nuestra esperanza? ¿A quién sigo incondicionalmente? ¿Acaso hemos depositado nuestra fe y confianza en líderes políticos que hacen promesas y luego en el proceso del servicio público se desvían hacia decisiones que solo les favorecen a ellos y sus benefactores? ¿Acaso habremos depositado nuestra fe en líderes que con sus palabras promulgan justicia, pero con sus acciones marginan, atropellan, insultan y engañan a los que no opinan como ellos, a los vulnerables y a los que no están a su altura?
¿Será que descansamos nuestros ideales y nuestro conocimiento en el discurso de otro? Sin darnos cuenta, convertimos discursos ajenos en nuestros propios discursos. ¿Será que por nuestra vagancia intelectual, emocional y espiritual optamos por dar por bueno todo lo que nos dicen otras personas sin escudriñar la veracidad de la información provista? ¿Acaso el vendaje que nos hemos puesto durante años nos limita de ver lo que pensamos y sentimos nosotros mismos en realidad? Vendaje que nos impide ver todo el bagaje que llevamos dentro y cómo esto nos aleja de la justicia y misericordia a la que Dios nos ha llamado. ¿Será acaso que no podemos reconocer que aquello que ocultamos en la mente y en el corazón es precisamente eso, lo que no nos permite acercarnos más al propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Alerta, guardaos de aquellos, aunque aquellos seamos nosotros mismos. Acerquémonos a Jehová reconociendo nuestra humanidad, nuestra dependencia de Él, dependencia de su gracia y dependencia de su misericordia. Pidámosle que nos dé el discernimiento para ver aquello que no viene de Él y aquellos que no vienen de parte de Él. Páselo por el filtro de Jesús. Lo que acaba de decir fulano o sutano, honra a Dios, busca el bien común, promulga el amor de Dios, nos sostiene, nos levanta, nos educa. Vamos a ser mejor después de implementar o adoptar este ideal o este pensamiento que compartió otro o que compartí yo. Pidámosle a Dios que nos dé discernimiento para ver todo lo que no viene de Él. Busca la salud integral de todo nuestro pueblo, eso que nos acaban de decir o eso que pensamos. Guardaos. El texto nos dice que nos cuidemos de aquellas personas que dicen unas cosas y actúan de otras, lo que mencionaba la hermana Imirce en la clase bíblica. Los que dicen y no hacen. Recuerdo una tía. Voy a compartir una anécdota. Yo tenía una tía que cuando yo era niña yo no hacía más que llegar y decía, Lilianita, pero qué gordita tú estás. Y adivinen cómo era ella. Exactamente. Los que dicen y no hacen. En Mateo dice, ay de vosotros que crean expectativas de vida para el prójimo, llenos de sacrificios que no estamos dispuestos a hacer. Qué cosa, ¿no? ¿Habremos sido víctimas o habremos sido nosotros los que ponemos expectativas en otros que nosotros no podemos cumplir? El Señor nos está llamando a abrir los ojos y reconocer que solo en Él debemos poner nuestra mirada. Solo a Él debemos adorar y alabar. Solo a Él debemos seguir. Hermanos, como cristianos solo podemos pertenecer al fan club de Jesús. No podemos ser de otro fan club. Lo lamento. Sorry. El fan club, cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, Él es nuestro norte. Todos los demás fan club tenemos que renunciar. Manden la carta. Tenemos que ser fan del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Guardaos. Esa es la palabra que nos debemos de llevar hoy todos. Guardaos. Pero ya hablé del riesgo. El Señor nos da restauración. Nos dice cuál es la solución de la restauración. En la segunda parte de la lectura de Marcos,
nos ofrece el secreto para solucionar el dilema del riesgo. No nos quedemos estancados, preocupados solamente por el peligro. Abracemos la restauración que nos regala Jesús. Vemos en la narración el secreto de la acción de la viuda. Jesús pudo ser testigo de la dualidad de la acción de ofrendar. Unos dan para ser vistos, dan de lo que les sobra, de lo que no necesitan, mientras que la viuda dio todo lo que tenía. Ofrendó todo lo que tenía. Cuando vivimos una vida agradecida, humilde, que reconoce que todo cuanto somos y tenemos, por gracia de Dios ha sido, cuando damos de nosotros mismos, aunque ya casi no nos quede nada, de esta forma restauramos el corazón. Restauramos la imagen de la iglesia, del cuerpo de Cristo. De esta forma honramos el nombre de Dios. Y ojo que no estoy hablando de dinero. La primera ofrenda que debemos ofrecer a Dios es nuestro corazón. Oiga, un corazón sincero, porque a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Las apariencias son para nosotros mismos y para quienes creemos que nos observan. Y les cuento un secreto, a veces no nos están observando. Dios ve lo que en realidad llevamos dentro, nuestras verdaderas intenciones. La ofrenda que espera el Señor es la de un corazón que recibe, vive y comparte el verdadero evangelio de Jesús. Es ahí donde debe iniciar nuestra ofrenda. Un corazón que ama a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. El ejemplo que nos ofrece Jesús con su propia vida es que seguirle es un camino de servicio, no de ser servidos. Es un camino de levantar, de restaurar, de escuchar, de enseñar, todo con amor. La viuda dio todo cuanto tenía. Y hoy lo que tenemos puede ser nuestras manos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras palabras, nuestra mente, nuestras ideas. En la advertencia Jesús nos recuerda que la ofrenda que damos, toda la ofrenda, no puede ser para ser vistos ni reconocidos, ni para que se contabilice o para que nos acrediten algo a cambio. Yo conozco una persona que decía, yo hago cosas buenas para compensar. ¿Sí? Me decía, yo hago actos, es una persona bien filantrópica y me decía, yo hago estas cosas para compensar, ¿para cuando a Jesús, a Dios no lo podemos compensar con nada. Tenemos que obrar con sinceridad en nuestro corazón. Todo lo que damos o separamos para Dios, para que sea agradable a Él, tiene que venir del corazón mismo. Hermanos y hermanas, no nos limitemos a pensar que la ofrenda que Dios nos pide es únicamente monetaria. Eso sería súper fácil. Trabajé, cobré y echo 2 pesitos. Eso es fácil. Difícil es ofrendar perdón. Qué difícil. Difícil es ofrendar arrepentimiento. Difícil es ofrendar comprensión, empatía, justicia a nuestro prójimo. Difícil es sacar de nuestro tiempo y ofrecerlo en oración y devoción personal con Dios. Esa es la ofrenda que nos cuesta ofrecer y esa misma es la que Dios está esperando. La ofrenda monetaria sostiene la obra en nuestra comunidad, mientras que la ofrenda espiritual nos sostiene el alma y el corazón. Para poder sacar fuera lo que no nos sirve, hay que verlo, reconocerlo. ¿Cuántos han limpiado su closet recientemente? Muy bien, Natasha, yo estoy en esa encomienda. ¿Quién más está limpiando closet? Cuando usted limpia un closet, ¿qué usted hace? Primero que nada, si usted tiene un plan, usted traza un plan. Usted primero tiene que ver todo lo que tiene ahí.
Todo, hermanos, no lo de esta esquina y todo, tenemos que verlo todo. Yo asumí esa responsabilidad recientemente y me senté con mi ayudante maravilla, que ustedes la conocen, y me fui probando cada pieza. En algunos casos mi hija, con su tacto particular, me decía, ¿en qué estabas pensando? Por favor, échalo en la bolsa, rápido. En otra me decía, qué bello, te queda bello, ¿por qué no te lo pones? En otras decía, mami, obvio que ya no te sirve. Ese mismo ejercicio es el que tenemos que hacer con nuestro corazón. Vamos a hacer inventario de todo aquello que llevamos por dentro. Saquemos costumbres, ideas, ideales, pensamientos y sentimientos y pongámoslos en un lugar visible donde lo podamos ver y reconocer. Luego vamos a evaluar y a clasificar lo que ya no nos sirve, lo que no nos acerca a Dios, lo que nos queda feo. Lo que no nos queda bien, ya no nos sirve, hay que sacarlo fuera. Aquellos resentimientos o heridas, saquémoslos y entreguémoslos en las manos de Dios. Limpiemos nuestro closet espiritual. Pregúntese, ¿con esto que dije o esto que pienso, soy mejor ser humano? Haciendo esto o pensando esto, ¿honro aquello que Dios me ha dado en las manos? Llenemos nuestro closet de vida con elementos, sentimientos y pensamientos que nos acerquen a Dios. Hermanos y hermanas, hay que hacer el trabajo. Da trabajo. Es difícil, es doloroso. Hay que ser consistente. Hay que ser insistente. Pero si no hacemos el trabajo, tenemos el closet lleno de cosas que no nos sirven, que no nos edifican, que no nos levantan. Y si no me levanta a mí, no levanta a mi prójimo. Ese trabajo no se acaba. Limpiar el closet es continuo. Porque es que vamos por ahí y después que limpiamos el closet, ¿qué hacemos? ¿Lo llenamos de qué? De nuevo. De todo lo que nos encontremos de frente. Y no estoy hablando de los que están juqueados comprando en Temu. Que después van a terminar con la casa llena de cosas que no necesitan. Trabajemos buscando nuestra sanidad interior. Les recuerdo que esta sanidad solo la encontramos en la palabra, en el tiempo que sacamos a solas con Dios, cuando nos congregamos. Trabajemos en perdonarnos nuestros tropiezos y errores. Trabajamos en restaurar nuestra imagen de nosotros mismos. Luego, trabajemos en restaurar aquello en nuestra vida que necesita un makeover. Disminuyamos la distancia que existe entre Dios y nosotros. Esa distancia la ponemos solo nosotros. Dios está ahí. Siempre ha estado ahí. En el proceso nos vamos a dar cuenta que como buenos cristianos debemos ser solo seguidores de Jesús y de quienes lo honran. Pero, ojo, que cuando nos rodeamos de gente que nos bendice, debemos también recordar que nuestros hermanos, tal como nosotros, son seres humanos. Necesitarán la misma misericordia que nosotros queremos para nosotros cada día. Nosotros y nuestros hermanos nos vamos a equivocar. Dios nos dio la inteligencia y el Espíritu Santo para identificar lo que no nos conviene, no nos bendice.
y todo lo que sí nos bendice y nos ayuda a crecer. Tenemos que construir nuestra relación personal con Dios y la debemos fundamentar sobre la roca. Para ser restaurados debemos dar espacio a que la esperanza para el mundo que solo nos la ha brindado Jesús sea la bandera que llevemos en alto. Vaciemos el corazón y la mente de aquello que anda ocupando espacio en nosotros y que no es de bendición. Aquellas cosas que ocupan el espacio de la misericordia con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con nuestra patria. Vamos a darle delete file a la desesperanza, al egoísmo, al egocentrismo, al odio, al señalamiento y a juzgar a los demás. Cuando liberemos todo ese espacio en nuestro disco duro interno, nos daremos cuenta que vamos a tener espacio de más para aprender de la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para nuestra vida, para que vivamos una vida con el propósito celestial que Dios ha destinado para nosotros. Tendríamos espacio para celebrar cuando otros triunfan, crecen y son bendecidos. En fin, seríamos lo que Dios ha esperado de nosotros todo este tiempo, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2:10. Dios nos bendiga. Gracias, Iliana, por dejarte usar de esta manera tan especial con la palabra de Dios. Gracias, Señor. Nos ponemos en